Park Ji-yoon no fue la primera azafata que vio a su capitán huir. 2 años antes del Sewol, en otro mar, en otra noche, otro capitán también dejó su barco. Pero esta vez, un mesero indio de 33 años, llamado Russell Rebello, decidió hacer exactamente lo opuesto. 4.229 personas a bordo. 32 no van a llegar la mañana siguiente. Un crucero de la talla de un edificio de 17 pisos. Una roca a 8 metros bajo la superficie. Y un capitán que, esa noche, había invitado a una bailarina moldava de 25 años al puente para mostrarle cómo pasar a 70 metros de la costa de una isla turística. Le Skole. Así se llaman las rocas. El barco se llama Costa Concordia. La fecha, 13 de enero del año 2012. La isla, Giglio, Toscana. Bienvenidos a la tierra olvidada. El canal donde las catástrofes que el mundo prefirió esconder vuelven a la superficie con sus nombres, sus fechas y sus testigos. Este es el segundo episodio de La Arca, el océano que no olvida. 5 capitanes, 5 decisiones. Y esta noche vamos a hablar de un capitán cuyo nombre Italia entera aprendió a pronunciar con desprecio. Francesco Schettino. Pero también vamos a hablar de un hombre que, según sus compañeros de turno, sonrió 3 veces esa noche, una al servir el último plato, otra al ayudar a una señora a ponerse el chaleco salvavidas, y la tercera, cuando volvió a bajar a la cubierta 3 a buscar a una pareja anciana. Russell Rebello. Nacido en 1978 en Mumbai, en el barrio costero de Bandra. Hijo de Frank y Teresa Rebello, 4 hermanos. Familia católica de origen goano, que llevaba 2 generaciones en la metrópoli de Maharashtra. Russell terminó la secundaria, hizo un curso de gestión hotelera y en 2005 firmó su primer contrato como camarero en cruceros internacionales. Trabajó en barcos de Carnival, de Royal Caribbean, y finalmente, en 2010, entró a Costa Crociere, la naviera italiana propiedad del grupo Carnival. A Russell le gustaba el mar, le gustaba especialmente la ruta del Mediterráneo. En sus mensajes a su hermano Kevin, que vivía en Mumbai y trabajaba en una agencia de turismo, escribía: aquí el cielo es del color exacto del de Goa, pero el agua es más fría, y los pasajeros pagan 1.000 euros por ver lo que nosotros vemos cada día desde nuestra cabina. El 13 de enero del 2012, Russell llevaba 13 meses asignado al Costa Concordia. Ese día era su 30º viaje desde Civitavecchia. Una rotación de una semana por el Mediterráneo occidental. Roma, Savona, Marsella, Barcelona, Palma de Mallorca, Cagliari, Palermo y de vuelta. A bordo, ese viernes 13, había 3.206 pasajeros y 1.023 tripulantes. Cifras exactas: 4.229 personas. El Costa Concordia era, en ese momento, uno de los cruceros más grandes del mundo. 290 metros de eslora, 314 metros si contamos las antenas, 17 cubiertas, 5 piscinas, 4 restaurantes principales, 13 bares, una capilla, un casino y, por supuesto, un puente de mando completamente informatizado. El capitán, Francesco Schettino, 51 años, napolitano, 43 como capitán al mando de cruceros transatlánticos. Veterano de Costa Crociere desde 2002, casado, una hija.
y, según testimonios posteriores de colegas, un hombre con una afición peligrosa, el inchino. Esa palabra italiana, que se traduce literalmente como reverencia, designaba una práctica no oficial entre capitanes de crucero. Pasar muy cerca de las costas habitadas, con todas las luces del barco encendidas, las bocinas sonando, para que la gente de la isla saliera a las plazas y los aplaudiera. Esa noche, Schettino quería hacer un inchino especial. Su jefe de comedor, Antonello Tievoli, era originario de Giglio. La familia de Tievoli vivía en la isla. Schettino había prometido pasar muy cerca de la costa para que la madre de Antonello pudiera ver el barco desde su balcón. Pero ese no era el único detalle anómalo del puente esa noche. A las 9:22 de la noche, Schettino dio la orden de cambiar la ruta planeada. Salieron del corredor marítimo, autorizado a 1 milla de la costa de Giglio. Empezaron a navegar a media milla, luego a 1/4 de milla, luego a 70 metros. En el puente, además del capitán y de los oficiales en servicio, había una persona que no debía estar allí. Domnica Semortan, 25 años, bailarina moldava, trabajadora a tiempo parcial en el barco durante la temporada alta. Esa noche, Semortan no estaba en servicio. Era invitada personal del capitán. Schettino le estaba enseñando, en sus propias palabras posteriores ante el tribunal, cómo se conduce un barco grande. A las 9:45 minutos de la noche, el Costa Concordia, navegando a 16 nudos, golpeó una roca submarina llamada L'Escole. La roca, conocida por las cartas náuticas locales, estaba a 8 metros bajo la superficie. El golpe abrió un corte de 70 metros de largo, a lo largo del costado izquierdo del barco. 70 metros. Más largo que la mitad de un campo de fútbol. 3 compartimentos estancos comprometidos al mismo tiempo. Los generadores fallaron en 2 minutos. El barco perdió propulsión, electricidad y comunicaciones internas. Solo quedó el motor de emergencia. A las 9:50, el Concordia se encontraba a la deriva. Schettino, en el puente, no informó a la guardia costera. Habló con la oficina central de Costa Crociere en Génova. Habló con su superior, Roberto Ferrarini. Y, según las grabaciones que el tribunal italiano usó después, mintió. Dijo que tenían un problema con la red eléctrica, que todo está bajo control. Pidió tiempo para resolver internamente. Mientras tanto, en la cubierta de pasajeros, los meseros del turno de la cena oyeron una explosión. Sintieron el barco inclinarse. Las botellas de las mesas cayeron. La música del comedor principal cesó. Y durante 45 minutos, los pasajeros no recibieron ninguna información oficial. Russell Rebelo estaba sirviendo en el restaurante Topkapi, en la cubierta 3. Junto con él, otro mesero indio, Joseph Sirius, y su esposa Mary Grace, también empleada del barco. Cuando el barco se inclinó, Russell ayudó a los comensales a ponerse en pie. Los guió hacia las escaleras de evacuación y, según testigos posteriores, fue uno de los primeros en sacar los chalecos salvavidas del depósito del piso. Mientras Russell evacuaba mesa por mesa en el puente, Schettino seguía esperando. La orden de evacuación general no se dio sino hasta las 10:54 de la noche. 1 hora y 9 minutos después del impacto. Para entonces,
El barco estaba ya inclinado a más de 20 grados y miles de pasajeros corrían por los pasillos a oscuras. Pero el momento que el mundo nunca olvidaría llegó después. A la 1:46 de la madrugada del 14 de enero, el capitán de la Guardia Costera Italiana, Gregorio De Falco, de 43 años, estaba en su oficina del puerto de Livorno. De Falco había recibido la llamada de socorro hora y media antes. Había mandado helicópteros, había mandado lanchas, había ordenado a Schettino que coordinara la evacuación. Pero Schettino, en ese momento, ya no estaba en el Concordia. Estaba en una lancha de los guardacostas, alejándose del barco. La conversación entre De Falco y Schettino, grabada por el sistema oficial italiano, se filtró a la prensa al día siguiente. Una frase de Falco, gritada con rabia, se hizo viral en menos de 24 horas. La frase, en italiano original, "Vada a bordo cazzo", en español. "Vuelva al barco, ahora mismo". De Falco repitió la orden 6 veces. Schettino respondió cada vez con excusas: que no podía nadar de vuelta, que la lancha no podía acercarse, que estaba coordinando desde fuera. De Falco, en la última intervención registrada, le dijo: "Capitán Schettino, escúcheme. Hay personas atrapadas a bordo. Usted vuelve allí y se queda, ¿está claro?". Schettino no volvió al barco. Llegó a la orilla. Caminó hasta una cabaña en la zona del puerto de Giglioporto. Pidió un té caliente. Mientras tanto, en el Concordia, Russell Rebello había evacuado a su mesa de pasajeros del Topkapi. Estaba en la cubierta 3, junto a un bote salvavidas, con un chaleco salvavidas puesto. Tenía un lugar asegurado. Pero un compañero de turno le dijo que faltaban 2 personas, una pareja inglesa, ancianos, que habían sido vistos por última vez en su camarote. Russell se quitó el chaleco. Se lo entregó al compañero que estaba al lado, un mesero italiano. Le dijo, en inglés, una frase que el mesero italiano repitió después a la prensa: "I'm coming back. Tell my brother I'm coming back". Vuelvo. Dile a mi hermano que vuelvo. Bajó al pasillo de la cubierta 3. Nunca volvió a salir. Cuando el barco terminó de volcarse, a las 11:47 de la noche, 32 personas no habían salido. Entre ellas, Russell Rebello. La pareja inglesa que había bajado a buscar, Mr. William Arvidsson y su esposa, fue encontrada al día siguiente. Habían logrado salir del camarote y nadado hacia un bote. Estaban vivos. Russell no. Durante los siguientes 3 años, el hermano de Russell, Kevin Rebello, viajó desde Mumbai a Giglio 9 veces. Vivió en pensiones cerca del puerto. Aprendió italiano. Habló con cada buzo de la operación de rescate. Habló con cada compañero de barco de Russell. Mantuvo una página en Facebook titulada Russell Rebello Costa Concordia. Habló con la prensa italiana, inglesa, india. Y, sobre todo, esperó. El 7 de noviembre del 2014, durante la última fase de desmantelamiento del Costa Concordia, en el puerto de Génova, donde el barco había sido remolcado para ser desguazado, los buzos encontraron, en el interior de la cubierta 3, los restos de Russell Rebello. Estaba en el pasillo. No había logrado regresar al bote salvavidas. La identificación se hizo por ADN. Kevin viajó a Italia por 10ª vez. Recogió las cenizas. Las llevó a Goa. En octubre del 2015, Kevin Rebello escribió en su muro de Facebook: "Russell mereció una eternidad. Le dieron 30 minutos de oscuridad.
Pero esos 30 minutos los eligió él. El capitán Francesco Schettino fue arrestado el día siguiente al naufragio. Fue acusado de causar el naufragio, de abandono del barco y de imprudencia con consecuencias fatales múltiples. En febrero del 2015, fue condenado en primera instancia a 16 años y un mes de prisión. En mayo del 2017, la Corte de Casación italiana confirmó la sentencia. Schettino entró a la prisión de Rebibbia en Roma. La pareja Sirius, Joseph y Mary Grace, ambos meseros filipinos de la cubierta 3, también perdieron la vida esa noche. Sándor Feher, violinista húngaro de la orquesta del barco, fue visto por última vez ayudando a niños a ponerse chalecos salvavidas. Su violín fue recuperado intacto 6 meses después. El Costa Concordia fue desmantelado pieza por pieza entre 2014 y 2017. La operación de retirada del barco, conocida como parbuckling, fue la más cara de la historia naval civil. Costó más de 1.500 millones de euros. Costa Crociere, propiedad del Grupo Carnival, pagó la mayoría. Pero las familias de las víctimas recibieron compensaciones medias de 35.000 euros cada uno. Las hermanas de Russell, Rebello, en una entrevista a la BBC en 2015 dijo: 35.000 euros por un hermano. Yo necesitaría toda mi vida para gastar 35.000 euros. Y no me devolverían a Russell. Mientras tanto, el hinchino como práctica quedó formalmente prohibido por la Marina Mercante italiana solo a partir de marzo del 2012. 2 meses después del naufragio, antes de esa prohibición, había habido al menos 14 hinchini documentados de Schettino frente a costas italianas en los últimos 5 años de carrera. 14 reverencias. 14 ocasiones en las que sus oficiales miraron en otra dirección. Domnica Semortan, la bailarina moldava invitada al puente esa noche, confirmó ante el tribunal en 2013 que había mantenido una relación personal con Schettino. Su testimonio fue, en parte, la razón por que la sentencia se mantuvo. Schettino, casado, había llevado a su invitada al puente y, según los expertos navales, había bajado la velocidad de respuesta del barco al permitir una distracción durante una maniobra crítica. Gregorio de Falco, el capitán de la Guardia Costera que gritó la frase histórica, fue ascendido y, años después, entró en política como senador independiente. Su frase, "Vada a bordo, cazzo", quedó grabada en placas de honor en escuelas náuticas de Génova, Livorno y Nápoles. Una sola línea, en un solo idioma, en una sola noche, que se convirtió en la definición italiana de lo que un capitán nunca debe permitir. Y ahora la pregunta: si tú eres el capitán de un barco y te das cuenta de que tu maniobra de exhibición acaba de abrir un corte de 70 metros en el casco, ¿te quedas? ¿O bajas a una lancha y pides un té caliente en la orilla? Y si tú eres el mesero del barco y tienes tu chaleco puesto, tu sitio en el bote asegurado y tu hermano esperándote en Mumbai, ¿bajas a buscar a una pareja anciana que no conoces? Si esta historia te ha tocado el alma, hay una persona en tu lista de contactos que necesita oír el minuto 11:00. El momento exacto en el que el capitán de Falco grita: "Vada a bordo, cazzo". Si conoces a alguien que cree que la autoridad italiana siempre se rinde, que los capitanes de crucero son intocables, o que el rango y los galones automáticamente garantizan responsabilidad, cópiale ese minuto.
Mándale ese momento exacto y dile una sola frase. Aquí hay un capitán mintiéndole a la guardia costera y un capitán de la guardia costera ordenándole que vuelva. Mira quién obedece y mira quién no. Esa frase es la prueba. Russell Rebello no salió del Concordia por elegir bajar. Pero hay otra clase de catástrofe marítima donde nadie tuvo siquiera la opción de elegir. En el mar Báltico, en el invierno del año 1994, 852 personas se hundieron en agua helada en 30 minutos. Y una mujer joven, sueca, llamada Sara Edrenius, nadó durante 6 horas en agua a 12 grados centígrados, sosteniéndose de un pedazo de balsa salvavidas sin nadie al lado. La historia del MS Estonia, la peor catástrofe marítima europea desde la Segunda Guerra, y la noche en que la visera de proa cayó al fondo del Báltico, está en el próximo video que aparece en tu pantalla. Haz clic ahora mismo.